Saludos ingeniera y compañeros. El día de hoy voy a compartir el procedimiento para poder crear una tabla de frecuencias por clase utilizando la aplicación Excel, para lo cual vamos a resolver el ejercicio propuesto a continuación. Consideremos la variable X definida como el consumo de combustible en litros a los 1000 kilómetros de los automóviles de una determinada marca. Los valores para X son los siguientes. Es importante mencionar que la variable X del consumo de combustible en litros es una variable cuantitativa continua, para lo cual tenemos un total de 154 datos. Eso significa que la variabilidad de esta variable es amplia, ya que no todos los automóviles consumen combustible de la misma manera. De allí que es importante desarrollar una tabla de frecuencia por intervalos. Se ha tomado los datos de los consumos de los combustibles y se obtiene la siguiente tabla, que se ha ubicado desde la columna y específicamente la celda A13 hasta la columna O13. Una vez que tenemos estos datos en bruto tomados del consumo de combustible, el primer paso es hallar tanto el valor mínimo como máximo de este conjunto de datos, para lo cual vamos a llamar a la función max, abrimos paréntesis, aquí me pide el número o conjunto de datos para nuestro ejemplo, tenemos desde A3 hasta O13. Cerramos paréntesis y observamos que el máximo es 46.6. Vamos a hacer el proceso muy similar para hallar el valor mínimo con la función min. Y vamos a poner entre paréntesis el conjunto de datos, cerramos paréntesis y vemos que el mínimo de datos es 15.5. El segundo paso es hallar el rango que es la diferencia entre el máximo y el mínimo del conjunto de datos, para lo cual vamos a restar en este ejemplo B16 menos B17 y nos va a dar un valor que es de 31.1. Ahora vamos a hallar el número de clase. Para hallar el número de clase utilizamos la fórmula de Sturges, que es 1 más 3.33 por logaritmo de 154. Explicamos por el logaritmo de 154 que para nuestro ejemplo eran 154 el total. La muestra era de 154, entonces me sale un valor decimal. A este valor lo vamos a redondear a 0, ya que el número de clase se corresponde a ser el número de filas que tendrá nuestra tabla de frecuencias por intervalos para redondear. Para redondear llamamos a la función redondear. Miremos, aquí tenemos este parámetro. Podemos observar que en primer lugar debemos poner el número, que no será otra forma que nuestra fórmula de Sturges. Debemos poner el símbolo, que será punto y coma. Separan los parámetros de la función y el número de decimales que vamos a ubicar será 0. Por lo que queremos saber cuántas filas vamos a tener en nuestra tabla. Entonces el número de clases que obtenemos será 8 filas que vamos a tener en nuestra tabla de frecuencias. El cuarto paso es hallar el intervalo de clase, para lo cual vamos a dividir el rango que obtuvimos en este ejemplo, que sería 31.1, para el número de clases, que lo obtuvimos en la celda B23. De esta manera nos da un valor de intervalo de clase de 3.8875. El quinto paso es hallar los límites de clase, tanto el inferior como el superior. Algo que es muy importante mencionar es que siempre el límite inferior será el mínimo de nuestros datos. Entonces aquí lo copiamos exactamente igual a como lo hallamos en la celda B17 y a este le vamos a sumar el intervalo. De esta forma hallamos el límite superior. Como este proceso va a ser repetitivo para todos los demás límites superiores, vamos a fijar el valor de B30, para lo cual en este ordenador marcamos la tecla Fn y presionamos F4. Se va a poner entre símbolos de dólar, damos Enter y hemos fijado. Para que podamos pegar esta misma fórmula en las siguientes celdas. Ahora bien, para la siguiente clase, para la segunda, el límite inferior no es otra cosa que el límite superior de la primera clase. Y para hallar el límite superior, arrastramos la fórmula que habíamos fijado antes, igual que para los demás. Este proceso es recursivo, lo vamos a hacer hasta cuando tengamos las 8 filas, porque ese es el valor que habíamos hallado en el número de clase.
Listo. Una vez que hemos terminado, pasamos al paso número 6, que no es otra cosa sino que poner el símbolo de la clase. Para ello vamos a tomar los límites de clase redondeados. De ahí que el primer símbolo será paréntesis 15.5-19,39. Este proceso lo vamos a hacer de forma manual. Vamos con el segundo, que sería 19,39-23,28. El tercer símbolo, 23,28-27,16. Vamos a ir copiando estos valores de forma manual hasta concluir con las 8 clases. 31,05, 31,05, 34,94, 34,94, 38,83, 38,83, 42,71 y por último 42,71 46,6. Una vez que hemos concluido, no nos olvidemos de revisar que no hayamos escrito o cometido algún error. Una vez revisado, miremos también que siempre el límite inferior, el primero de la clase, será 15.5 y el límite superior o el último de la clase será 46.6. Una vez que hemos definido cuáles van a ser estos símbolos de clase, los vamos a copiar y pegar ya en nuestra tabla de frecuencia por intervalos, que corresponderían a la columna XY. Para encontrar las frecuencias utilizamos la función igual. Primero marcamos todas las celdas que vamos a utilizar y ponemos la fórmula. Igual, frecuencia, marcamos la tabla de datos, punto y coma, los límites superiores que irían desde B30 hasta B38, B37, presionamos Control Shift Enter y vamos a obtener los valores. Ahora hallaremos la sumatoria. Realizamos la sumatoria y vamos a tener que nuestro valor es de... La segunda frecuencia será la suma de la frecuencia. Bueno, ahí vamos a marcar el primer valor, tal y como estaba en la celda anterior. Ahora, como es la frecuencia acumulada, vamos a sumar la frecuencia anterior más la frecuencia absoluta que tenemos, y así vamos a, para no calcular manualmente, vamos a arrastrar y vamos a obtener los valores. La frecuencia absoluta última debe llegar a ser 154. Ahora, para las frecuencias relativas, vamos a dividir la frecuencia absoluta para el 154, que está en B59. Y lo fijamos. Para de esta manera poder hallar, no manualmente, todos los demás valores. Y el último valor debe llegar a ser 1. Ahora vamos a hallar la frecuencia porcentual, para lo cual vamos a marcar la fila que queremos realizar el proceso, clic derecho, formato de celdas, escogemos la opción porcentaje, como no queremos decimales van a ser 0
y damos clic en aceptar. Ahora, marcamos de igual, seleccionamos la frecuencia relativa y damos Enter. Esto vamos a realizar el mismo proceso para todos. Nos va a dar un resultado de 100, por lo que sabemos que está adecuadamente. Ahora, lo que vamos a hacer es sacar dibujos, para lo cual marcamos tanto el número que tenemos más la frecuencia absoluta. Insertamos un gráfico que sería en este caso, como vamos a realizar el histograma, uno de barras. Damos clic derecho, agregamos etiqueta de datos. Ahora vamos a dar formato a la serie de datos. Aquí, como en el histograma, vamos a tener, o sea que es unido, por lo que vamos a poner 0 de ancho de rango. Vamos a agregar el título del gráfico. En este caso sería histograma sobre el consumo de combustible en litros. Si queremos podemos escoger otro tipo de colores. Ya. Ahora vamos a marcar tanto los valores como la frecuencia acumulada. Esto es para hallar el gráfico de ojiva. Entonces, en este caso vamos a insertar un gráfico en líneas. Ahora ponemos el título del gráfico, que sería de igual manera un ojiva sobre el consumo de combustible en litros. Y de la misma manera como en el anterior, vamos a agregar etiquetas de datos. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.